pasa la plataforma, ¿ok? ¿Sí? Sí. Ok. A ver, ¿quién va compartiendo por acá? Ya nos van diciendo. Entonces, tenemos aquí a Gaby. Gestionar mejor la ansiedad, desarrollar hábitos más sanos y desarrollar una conciencia corporal. Excelente. Dice Susana, aprender a poner límites asertivos. Excelente. Ahora, yo también, conforme ustedes lo vayan compartiendo, les hice estos, son como objetivos que se pueden ir trabajando en psicoterapia. Y los hice porque muchas veces me enfrento también con mis pacientes en que esta parte no está clara, como decir, a ver, ¿qué es lo que quiero trabajar? ¿No? O sea, bueno, es que no sé, vine aquí por un tema, un conflicto, pero si se dan cuenta con la lista es mucho más fácil como identificar, a ver, ¿qué tengo que trabajar? Ahora, claro está, porque a lo mejor si estoy viviendo un conflicto en alguna relación, quizás me ayude a aprender a ser asertiva, ¿no? O aprender a poner límites sanos. Pero si a lo mejor quiero socializar más, hacer más amistades, me va a ayudar a desarrollar habilidades sociales, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, son muchos, ¿ya vieron? También esta es la idea de hacer el ejercicio, o sea, a veces es como, ¿y ahora qué trabajo? También me ha pasado, ¿no? Como que llegan las personas y dicen, bueno, ¿y ahora qué trabajo? Entonces aquí está toda la lista de todo lo que podemos seguir trabajando y considero yo que son cosas que nunca dejamos de pulir. Entonces siempre tenemos esa oportunidad de ir mejorando. Ahora, otra cosa aquí importante que se los ponía al principio, elevar la calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos a lo mejor sobreviviendo de ciertas circunstancias, ¿no? Pasó una pandemia, vamos a ponerlo así, contexto global. Pasó una pandemia, sobrevivimos, ¿no? ¿Cómo es sobrevivir? Estresados, viendo cómo le hacemos. Y no lo quiero decir en un contexto individual, sino global, porque cada persona con su etapa, con su trabajo, con sus relaciones, pasó una metamorfosis a través de esta pandemia, por ejemplo. Entonces ya que la persona va aterrizando y dice, a ver, ¿qué pasó en esta pandemia? ¿Cómo cambié? ¿Ahora dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y no solo se trata de sobrevivir, sino se trata de ver, oye, ¿y cómo elevo mi calidad de vida? Que elevar nuestra calidad de vida tiene que ver con salud, salud física, salud emocional, salud mental, salud espiritual. Y a veces no le ponemos atención por estar sobreviviendo. Pero ojo, de pasar de sobrevivir a desarrollar y crear una calidad de vida es una elección. Que a eso quiero llegar con esta lista. Es una elección de verdad, ¿no? Porque tampoco tiene que ver como que con esta parte, y a lo mejor me meto con temas muy sociales, pero tampoco tiene que ver con esta parte de que se le llama la parte privilegiada, ¿no? Solo los privilegiados pueden salir adelante, solo los privilegiados tienen calidad de vida. No me quiero meter en esos temas tan sociales, pero a eso voy, no tiene que ver con que solo unos cuantos lo puedan hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que desde donde tú estás, con tu contexto, con tus recursos, tú puedes empezar a tomar la decisión de mejorar tus hábitos y eso es mejorar tu calidad de vida. Y que eso no depende de nadie más. O sea, que eso está en tu control, que eso está en tus manos. Y conforme tú vas cambiando estos hábitos, obviamente es como si fueras fortaleciendo esa autoestima, ese autoconocimiento, esos hábitos que te ayudan a avanzar, a progresar y que te ayudan a ver esos cambios positivos en tu vida, que eso sí está en tu control, ¿no? Entonces también de eso se trata, como entender lo que no es un lujo, por eso lo pongo en la imagen, no es un lujo, debería ser nuestra prioridad elevar nuestra calidad de vida, desde donde estamos, ¿no? O sea, desde nuestro contexto, desde tocar el piso y saber cuál es nuestra realidad, pero a partir de ahí se puede empezar a hacer todos estos cambios. Bien, entonces aquí se va a desarrollar un plan con qué, con lo que hemos ido viendo y sobre todo con los 4 componentes de la realidad. ¿Cuáles son esos 4 componentes? Primero buscamos un nuevo entendimiento, ¿no?
analizamos, reflexionamos, tenemos una nueva perspectiva. Ahorita vamos a entender por qué es tan importante, pues, esta reflexión y esta interpretación que le damos a la vida, a las cosas. Bueno, ahí buscamos ese nuevo entendimiento, ¿ok? Ahora, a partir de ese entendimiento, que también tiene que ver con la inteligencia emocional, es decir, cómo vivo yo esto, cómo lo siento, qué sensaciones mi cuerpo que me dice, cómo aprendo de esta situación, ¿ok? Y desde ese nuevo entendimiento, entonces vamos a ir a darle lugar a una decisión. Esa decisión tiene que ver con el entendimiento y con un cambio. Tiene que ser algo, yo siempre recomiendo que tiene que ser algo diferente de lo que hasta hoy hayas hecho, aunque sea chiquito, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de cierta forma te retas a salir de ese ciclo de aprendizaje que ya tienes asociado para ir a una nueva conexión e ir a una nueva acción que te permite generar un nuevo aprendizaje, ¿sí? Aunque sea chiquito. Después de esa decisión, ¿alguien se acuerda qué sigue? Entendimiento, decisiones. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué sigue? Acción, Exacto. acción y hábito. Exacto, acción y luego hábito. Entonces, a partir de la decisión, y acuérdense que la decisión nos abre el panorama para la acción. O sea, si yo tomé la decisión de, tomo el ejemplo de ser, a ver, aprender a comunicarme mejor y tomo la decisión de, ¿sabes qué? O me voy a comprar este libro, o me voy a meter a un curso, o voy a meterme, fíjense aquí, me voy a meter a lugares, o voy a visitar lugares en donde pueda conocer otro tipo de personas con las cuales yo me pueda relacionar y comunicar diferente. Es un ejemplo, ¿eh? Ahí ya hay una nueva decisión y eso implica una acción. Entonces ya tengo la acción, es un ejemplo. Y después, en esa acción, la tenemos que meter ¿a dónde? A la agenda. Ahí tiene que caber en la agenda, a ver, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Ok? Con qué frecuencia? ¿En dónde cabe? ¿En dónde le doy prioridad? Y una vez que lo metemos en la agenda, pues lo hacemos. Al hacerlo, entonces es súper importante la retro, ¿ok? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo fue esa nueva experiencia? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué ajusto? Es decir, a lo mejor ese lugar al que fui no fue el ideal, voy a buscar nuevos lugares. O a lo mejor ese lugar nuevo al que fui fue el ideal porque encontré nuevas personas afines a mí, me pude comunicar desde otro lugar y tuve una experiencia positiva. Entonces, si sí es positivo, lo reafirmamos muchas veces que ese sería el hábito. Si no es positivo, reajustamos y buscamos nuevas formas y posibilidades, pero no desistimos, sino que seguimos en esa constancia. Y el hábito se hace a través de esa constancia. Fíjense que ya se los he dicho, es súper importante que cuando empezamos a hacer cosas nuevas y diferentes, no soltemos eso. Es decir, no tenemos por qué creer que va a ocupar tanto tiempo en nuestra vida. Por ejemplo, a ver, voy a empezar a hacer ejercicio y tengo que hacer 2 horas. No, puedo empezar con 15 minutos y si soy constante con esos 15 minutos, entonces voy a hacer un espacio en mi cerebro para que quiera más. Lo que cuenta es la constancia, en que no lo dejemos, ¿sí? El que hoy no pude, pero no importa, mañana lo vuelvo a intentar. No se acaba, porque a veces así nos educaron, ¿no? Como que no lo hiciste, ya mejor déjalo. No, lo vuelvo a intentar. Ok, hoy no pude porque me ganó el tiempo, las actividades, pero mañana tempranito salgo. O la otra semana cuando me toque, ¿no? Entonces no lo dejen, no tiene que ser como empezar con mucho, sino con poco, pero muchas veces. Y eso de verdad trae grandes cambios porque así se generan los nuevos aprendizajes, los hábitos y también así se generan las nuevas conexiones neuronales y en nosotros se genera que el cuerpo ya no lo pide. Es decir, ya necesito de esto que me hace bien. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con lo que voy diciendo? ¿No? Bueno, nos dicen aquí Adri, sentirme más libre, creativo, desarrollar conciencia corporal y gestionar ansiedad.
y estrés. Por ejemplo, en este caso de la ansiedad y el estrés, todo lo que hemos visto psicocorporal ayuda mucho. Es decir, cómo acepto esa emoción, esa ansiedad. Cómo al aceptarla voy regulándola y luego cómo empiezo a ver qué estímulos me podrían ayudar a volver a esa estabilidad. ¿Ok? Bueno, inteligencia cognitiva. Y vamos a ver qué es esta parte cognitiva en nosotros, que no está separada de lo emocional, ¿ok? Es todo un proceso simultáneo. Entonces, cuando hablamos de cognición, hablamos de percepción, memoria, lenguaje y aprendizaje, ¿ok? Y son procesos que se dan en nosotros, pues, de forma automática. Esta parte más cognitiva se desarrolla aproximadamente en los niños chiquitos, o sea, desde que son chiquitos, pero cuando está más fuerte es aproximadamente entre los 4 a 7 años, ¿ok? Que es cuando están maduros emocionalmente para poder ir a tareas que ya son más lógicas, que les ayuden a desarrollar su parte más cognitiva. Y cognitivo quiere decir también que nos hacemos más conscientes de estos procesos y también que estos procesos de lenguaje, de memoria, de aprendizaje, de percepción, nos permiten interpretar la vida y darnos cuenta, hacerlo consciente, razonarlo. Ah, yo pienso esto de tal cosa. Entonces, más o menos entre los 4 y 7 años es cuando ya se empieza a dar este proceso más consciente de las funciones cognitivas. Y por eso en esa etapa, pues las funciones lógicas de aprendizaje matemático, lógica, etcétera, de aprender a leer, a escribir, es cuando el niño está listo, maduro, para poder hacerlo. Y claro está que, fíjense esto, si el niño no está listo y maduro emocionalmente, le va a costar pasar a esta parte. Y a veces esto es mucho lo que pasa con los niños chiquitos, que se trata de acelerar su aprendizaje y muchas veces se les atropella emocionalmente, se les bloquea, inclusive cognitivamente. Vamos a ver aquí cómo son estas habilidades cognitivas. Y la habilidad cognitiva es un proceso donde recibimos, donde codificamos, decodificamos, elaboramos, se emite información. Es decir, hay todo un proceso de información que se interpreta y que ya nos llega a nosotros como es esto, ¿sí? El conocimiento de la percepción, de la memoria y del lenguaje nos permite desarrollar habilidades que nos brindan un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, ¿ok? Aquí hemos visto muchísimo qué tiene que ver esa percepción que nosotros vamos teniendo de la realidad con nuestro autoconocimiento. ¿Ok? Hemos visto mucho esto, lo hemos explorado muchísimo. Y vamos a pasar a esta. Procesos sincrónicos cerebrales, percepción, emoción, cognición, comportamiento y rasgos de personalidad no son elementos independientes, porque a veces, desgraciadamente, así se les entiende, como que si una cosa fuera una y otra, ¿no? Como si la percepción es una cosa, la emoción otra, la cognición otra, el comportamiento otra, el rasgo de la personalidad otra, la conducta otra. Y al final es entender que son procesos simultáneos. ¿Quién empieza uno y qué termina otro? No sabemos. Son procesos simultáneos, complejos. Se les conoce como procesos complejos sincrónicos. Entonces, cuando nosotros queremos entender la inteligencia emocional, también vamos a entender que va acompañada de una inteligencia cognitiva. ¿Cuál se da primero? No sabemos, sino que es sincrónico, ¿ok? Lo emocional y afectivo generan una actividad cerebral global. Es decir, cuando hay un aprendizaje, vamos a ponerlo así, nuestro cerebro, en técnicas de neuroimagen, que son máquinas o sensores que nos ponen y se ven en pantallas nuestra actividad cerebral, pues se ve como todas las áreas del cerebro sincrónicamente, simultáneamente se van encendiendo. Y para poderlo entender se estudia de forma como individualizada, pero cuando pasa en nosotros en la experiencia, es rapidísimo
es simultáneo, es sincrónico, y eso es lo maravilloso que podemos ir entendiendo, ¿no? O sea, por eso a veces nos cuesta trabajo en una experiencia, si no nos observamos, poder reconocer qué pasó, cómo nos sentimos, qué interpretamos, cuál es nuestra representación. Y nos es mucho más fácil a los seres humanos ir hacia una racionalización, a una narración de los acontecimientos. Es decir, creamos historias. Es mucho más fácil que detenernos, porque son procesos muy rápidos, a observar qué está pasando, pero en esas representaciones más subjetivas. ¿Qué quiero decir también con esto? Que con la observación, pues nosotros vamos a lograr ir reconociendo cada vez más lo que pasa en estas representaciones más internas, más subjetivas, y esto nos va a dar mayor claridad en nosotros, en lo que pasa, en lo que experimentamos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la amígdala. Enjuicia, es la juez, la juzgadora, ¿cierto? Ok. Ahora fíjense, chequen la imagen. A mí esta imagen, cuando la vi, me gustó mucho. Como, qué les dice esa imagen con el concepto de la amígdala? Fíjense, se ha comprobado que los niños en la etapa más, vamos a decirlo así, de 0 a 7 años, en su etapa más receptiva de aprendizaje, también donde se moldean los vínculos, el tipo de apego, ¿sí? Que es básico ese tipo de apego y de acompañamiento. Se ha demostrado que los niños que están en un entorno violento, en un entorno hostil, en un entorno inseguro, la mayoría, o sea, que es la mayoría de veces, pues se ha demostrado que su amígdala se hincha más, se crece más. ¿Qué quiere decir eso? Que ya desde esa etapa empiezan a manifestar comportamientos de mucha reactividad, ¿no? De regulación emocional, de poca tolerancia a la frustración. Pero ojo, esto es normal en todos los niños que lo tengan en el sentido de que están aprendiendo sus emociones, pero estamos ya hablando de síntomas que el niño no tiene la capacidad porque no lo recibió de poder regularse. También al tener una amígdala más reactiva, más crecida, pues se bloquean los procesos de aprendizaje cognitivo. ¿Por qué? Porque el sistema está en modo de supervivencia. Entonces el sistema dice, ahorita no nos interesa leer, escribir o aprender eso, tenemos que sobrevivir. Obviamente el cerebro ya se ha quedado con todos estos focos activos y pues si imagínense, si un niño pasa a la adolescencia y sigue en este tipo de ambientes, cuando es un adulto, el cerebro repite lo que ya aprendió. Y entonces hay zonas, y también esto está comprobado, en la neuroimagen de niños que han sufrido violencia, adolescentes que han sufrido violencia, que cuando son adultos hay partes del cerebro que se han apagado. ¿Cómo lo es esa empatía, esa capacidad de habilidades sociales, esa regulación emocional? Genera mucho bloqueo emocional. Entonces la amígdala pues es base para que nosotros le podamos dar una interpretación emocional a lo que vivimos, ¿ok? Pero cuando hay este tipo de violencia, ambientes hostiles, o cuando hay un traumatismo, que esta es otra cosa, un traumatismo por un evento, por un accidente, también. La amígdala, ¿qué hace? Secuestra, se hace más grande y es más reactiva. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan que yo les decía que la amígdala nos manda la lista negra? Como la información de eventos parecidos, ¿no? Exacto. Como muchas veces parecidos. Por ejemplo, te enojaste con alguien y entonces tu amígdala se encarga de asociar, a ver, ese es fulanito, vamos a sacarle esa lista negra. Y se te viene, claro que se nos viene cuando nos enojamos, me hizo esto, aquello, pasó esto, ¿no? Entonces, es ese proceso, pero aquí hay que entender que nada más la amígdala está haciendo su función de supervivencia. ¿Por qué nos manda eso? Porque trata de decirnos cómo defendernos de la situación.
¿Cuál es el problema cuando otra vez el cerebro ya se quedó con esos aprendizajes y entonces ya solo nos está mandando esas respuestas que ya no son funcionales para lo que hoy estamos viviendo? Ok, fíjate qué padre lo que dices. Yo me lo imagino con lo que dices con el coche, así me lo he imaginado, que dejas en el coche, imagínate, sigues, te paras, pones la intermitente porque te paraste para decir que ahí estás, pero de repente sigues manejando y se te olvidó quitar la intermitente, ¿cierto? ¿Y cómo suena? ¿No? Y es como alerta, alerta, alerta. Entonces eso pasaría en nuestro sistema nervioso. La amígdala hinchada, activa, secuestrando nuestras partes de la corteza prefrontal, es que ya dejó la alerta ahí activa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, se encarga de esta interpretación. Les voy a leer para que no se me pase nada. La amígdala agrega el ingrediente o carga emocional gracias a las proyecciones por la corteza prefrontal. La amígdala muestra una gran actividad. La actividad de la corteza prefrontal se debe a actos proactivos de la persona. Es decir, hablamos aquí también de corteza prefrontal. La corteza prefrontal, ya lo hemos visto, se encarga de esa parte consciente de observación, de reflexión. Y están en conexión. No quiere decir que siempre la amígdala esté secuestrando, quiere decir que cuando está en alerta, ¿ok? Entonces, la amígdala, de cierta forma, con esto que se está proyectando aquí en nuestra corteza prefrontal, que es una interpretación, la amígdala le pone esa interpretación emocional, es como una etiqueta. A ver, estamos interpretando esto y la amígdala es como ese juez que tú decías, Siri, ¿es bueno o es malo? ¿Ok? Es esta etiqueta emocional, nos causa amor, angustia, ansiedad, frustración. ¿Qué nos causa? Y la amígdala decide eso, ¡pum! ¿Cómo lo decide? Se va al banco de memoria y entonces con esa asociación pone ese sello, esa etiqueta de interpretación emocional, ¿ok? Entonces tiene mucho que ver con esas interpretaciones conscientes que nosotros hacemos. La amígdala tiene la capacidad de hacer un secuestro emocional mandando imágenes, recuerdos con gran carga emocional en una situación desafiante. Un ejemplo es recordar lo que te hicieron hace 5 años y no lo olvidas. Y esto es bien interesante, ¿no? Cómo hay cosas, de verdad, indelebles que no se nos olvidan. Es decir, no, claro que me acuerdo que me hizo y esto y aquello. Claro, a lo mejor ya cuando pasa mucho tiempo y has hecho un trabajo o un proceso o ya estás en otra situación, ya lo olvidaste. Pero cuando esa memoria quizás no se ha trabajado, nos acordamos perfectamente, ¿ok? Ahora, ojo, aquí entra la supervivencia. ¿Ustedes creen que es funcional que nos acordemos de aquella vez que nos caímos por accidente en la montaña por no fijarnos? Sí, 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 sí. Sí, por eso nos acordamos, porque es una memoria de supervivencia que te dice, cuidado, ya te pasó. Y eso también se encarga la amígdala, o sea, ya te pasó, no lo vuelvas a hacer, te previene. Entonces, está bien que hayan cosas que no se nos olviden también, porque pues es parte de nuestra supervivencia, ¿ok? La función de la amígdala representa un alto grado de subjetividad. ¿No? Muchísimo, complejo, subjetivo, disonancia. Aquí vamos a ver otro concepto que es importante para la parte de lo que se va trabajando en el autoconocimiento y la psicoterapia. ¿Por qué? Vamos a verlo, disonancia cognitiva. Es la subjetividad del proceso. La persona valora la realidad en función de dónde se sitúa personalmente. Esto quiere decir que vemos, es decir, el punto de existencia en donde estamos y vemos la vida y la interpretamos pues desde nuestro aprendizaje, creencias, cosmovisión, ¿ok? Pensar de una manera, sentir de otra y actuar de otra. Y esto es la disonancia cognitiva. Es como todos estos procesos de pensar, sentir y hacer están en esa disonancia, están como incongruentes, por así decirlos, cada uno por su lado. Y esto trae un gran malestar, ¿ok? O sea, la disonancia cognitiva en el ser humano trae un gran malestar. Sin embargo, lo interesante aquí es que nuestra interpretación, ya consciente, lo justifica.
Que eso es lo más interesante. ¿Por qué lo justifica nuestra interpretación consciente? Porque detrás de eso, por supuesto, y esto es inconsciente también, nos da miedo enfrentarnos a eso. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Y actuar de otra forma. Es el choque de pensamiento, ideas o creencias en sí mismo. Y será la evasión y argumentación de la incongruencia. Ejemplo, los refrescos dañan la salud. Esto lo sabemos. Inclusive si tomas mucho refresco, te vas a sentir mal, ¿cierto? Pero me tomo el refresco ya que me quita el dolor de cabeza. Bueno, esto es como súper común, ¿no? Y por eso les puse este ejemplo, para que lo podamos observar. Sé que me hace daño las papitas en exceso. Ay, pero son tan ricas. Y no hacen tanto daño. Es choro, ¿no? Eso es la disonancia cognitiva. Ahora, esto también pasa cuando hay disonancia cognitiva en el ser humano, cuando se le presenta una información que va, que es diferente a lo que su creencia le dice, muchas veces lo que pasa es una sensación de ataque, ¿ok? Ataque, enojo, aunque no le estén atacando. Sí, o sea, por ejemplo, si esta misma persona dice, no, pero es que de verdad, y puede ser placebo, por supuesto, de verdad, me tomo el refresco y se me quita el dolor de cabeza. Yo no sé qué tenga el refresco y por eso me lo tomo tantas veces. No importa que me haga daño en otras áreas, a mí me quita el dolor de cabeza. Y entonces esta persona va y se encuentra con, puede ser una conferencia, un libro, que le explica todos los daños que hace el cerebro, todos los daños que hace el refresco. Lo más probable, si la persona no logra traspasar eso, esa incomodidad es que se enoje, cierre el libro o cierre la conferencia. Porque esa información amenaza su creencia. ¿Se entiende esto? Y esto pasa mucho, sobre todo cuando en psicoterapia, cuando empezamos a cuestionarnos o cuando le acompañamos al otro a que tanto analice, reflexione, desarticule, se cuestione. Esto pasa. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque ahí está la observación. Es decir, la observación, primero nosotros, cuando reconocemos esta parte de que esto me está haciendo choque y preguntarme por qué, ¿no? Y saber por qué me hace choque. Si lo que me hace choque es porque realmente me está, ¿cómo decirlo?, dañando o porque está amenazando un aprendizaje y una creencia que es limitante, pero que me cuesta trabajo cambiar. Y ahí entra la madurez. Si veo que esto que es chocante porque es diferente, pero que me puede hacer bien y que me causa incomodidad, pero me va a hacer bien, entonces puedo tomar la decisión de irlo transitando, de irlo, ¿cómo decirlo? De irlo estudiando, ¿no? De ir pasito a pasito, como decir, a ver, si quieren con lupa, si quieren con pinzas, no pasa nada, ¿no? Pero no es como, yo lo que veo que estamos muy acostumbrados como sociedad a cerrarnos, ¿no? ¡Pum! Inmediatamente, un tema difícil, incómodo, cierre, ¡pum! Inclusive esto pasa inconscientemente, ¿ok? Por eso también hay que como entenderlo, ¿no? Y como tener mayores herramientas para cuando nos pasa o cuando pase con los demás. También la paciencia aquí es indispensable. Entonces esto pasa, yo no sé si ustedes hayan visto, sobre todo en TikTok, si es que lo han visto, que pasa mucho este tipo de cosas en las diferentes áreas. Hay muchos profesionistas en TikTok y entonces empiezan a haber muchos choques de ideas, de creencias, de ideologías, y no solo ahí pasa, todas las redes sociales. Y entonces se empiezan a pelear unos con otros por esas ideologías. ¿Ok? Y esas creencias y esta parte que inclusive incomoda que esa información sea diferente. Esto no solo pasa en redes, esto pasa en una comida familiar, esto pasa en el ser humano. ¿Ok? Entonces tendríamos que aprender a observar, a entrenarnos a cuestionar.
Creo yo que este es como el gran paso. E inclusive a mí me pasa algo que me gusta mucho cuestionar y que cuando encuentro algo nuevo, al cuestionarme, entonces genero como una sensación de, ¿no? Como qué padre, lo logré, sí pude ver más. Y esto se los cuento porque lo podemos entrenar así. En vez de que nos cerremos, como si nos entrenamos, si nos acostumbramos, el día que tú llegas desde un cuestionamiento a un nuevo entendimiento, dices, ah, qué bien, lo pude ver. Y eso en el cerebro pasa algo. La corteza cingulada, que es la que tiene la capacidad de observar lo que estamos haciendo, de reconocer, es como esa conciencia que tenemos, capacidad de reconocer. Cuando nos damos cuenta de algo que es constructivo para nosotros, esa corteza cingulada nos manda ciertas recompensas positivas. Es decir, muy bien, lo hicimos, lo logramos, nos dimos cuenta. Es decir, también hay procesos cognitivos cuando nos entrenamos a cuestionarnos y alegrarnos por lo que encontramos, que es diferente, que no tenemos razón, porque aquí también entra esta parte. No tenemos razón, ¿no? Claro, otra vez yo el cerebro y el refresco, ¿eh? El refresco, el refresco sí hace daño, pero me gusta. ¿Se dan cuenta que es diferente? La expresión, sí, el refresco es verdad, hace daño por esto, por esto y por esto, me gusta. Y ahí está la decisión. ¿Quiero seguirlo tomando o no? Sí, si quiero, bueno, entonces asumo mis consecuencias. No, no quiero. Bueno, entonces voy a entrar en un proceso de cambio. Pero ya no nos estamos ahí peleando con esta parte de creencia, de idea, de acción, de entendimiento, sino que ya hay como cierta claridad para poderlo nombrar. Y aquí otra cosa, y que hablábamos de la parte cognitiva, qué tan importante es el lenguaje, ¿no? También el lenguaje nos ayuda a reinterpretar, a reacomodar. Si nosotros reacomodamos ese lenguaje, entonces empezamos a tener otra interpretación de la vida, de la realidad. Y también esto se logra con esa observación, ¿no? Por ejemplo, se me cayó algo y me dije, ay, qué tonta o qué tonto. Me observo mi lenguaje de cómo me hablo y lo reacomodo. Digo, no, no eres tonta, tuviste un accidente, lo puedes recoger y puedes hacer otra cosa, ¿no? O sea, es como el lenguaje nos ayuda.